Para comenzar a hablar de este tema, hay que saber primeramente de dónde emana o de dónde nace este derecho. Este derecho emana de lo que es la propiedad intelectual, que la propiedad intelectual protege o abarca lo que es el derecho de autor y su invención. El derecho de autor entonces es aquel derecho que se le da a una persona sobre una obra, ya sea intelectual, artística o científica, para que esta persona pueda disponer y explotar de esta obra, ya sea de forma directa o autorizando a otra persona para que la haga, es decir, autorizar y dar el consentimiento a un tercero para que pueda disponer de esta obra, sea cual sea. Eso nos lleva también a lo que es la propiedad artística y literaria, que es el conjunto de normas de carácter ya sea pecuniario o puramente moral. ¿Para hacer qué? Para hacer la publicación de esta obra a favor del autor, del artista o del escritor. Es decir, dependiendo cómo uno va a usar esta obra, ya sea con fines económicos o con fines meramente morales. Pero se necesita ¿qué? Se necesita, cuando una obra tiene este derecho de autor, se necesita la autorización del artista o del autor de la obra que se va a utilizar. Este derecho está constitucionalmente protegido, al igual que por la Ley Federal sobre el Derecho de Autor, que intenta proteger los intereses tanto materiales como morales del autor, del artista o de la persona que posee este derecho de autor. Es decir, que si una persona o un tercero quiere utilizar esta obra o parte de esta obra, quien debe dar consentimiento es la persona que posee los derechos de autor, porque un tercero no puede utilizar una obra que tiene derechos de autor sin la autorización del artista o de la persona dueño del derecho de autor, porque no sabemos si este dueño del derecho de autor está de acuerdo en que se utilice su obra con los fines que este tercero le quiere dar. Entonces aquí es donde entra el derecho de autor, cuidando que esta obra no se utilice sin el consentimiento del autor principal o del dueño que tiene el derecho de autor. Entonces, sin el consentimiento del autor, del artista o la persona que posea el derecho de autor, no puede publicarse, difundirse, traducir, ya ni total ni parcialmente la obra. Este derecho de autor es preferente incluso a los intérpretes o los ejecutantes de la obra. ¿Por qué? Porque pasa un ejemplo muy claro con los cantantes. Los cantantes a veces interpretan obras literarias creadas por otras personas. El autor de la obra es quien tiene el derecho de autor y el que canta pues únicamente pues es el intérprete. Tiene el consentimiento del creador de esta obra para ejecutar esa canción. ¿A eso se refiere o es un claro ejemplo de cómo se utiliza o cómo se protege este derecho de autor? No puedes ejecutar, traducir, difundir cierta obra sin el consentimiento del autor o de la persona que tenga el derecho de autor. Incluso en los códigos civiles se ha llegado a considerar o se ha considerado al derecho de autor como un bien. Obviamente un bien invisible, porque pues no podemos describirlo materialmente como es, porque el derecho de autor no es la obra, no es el libro, no es la canción, sino que es el derecho o es lo que cubre a esta obra, de poderla publicar, de poderla explotar, ya sea pecuniariamente o puramente moral.